En lo económico, el ritmo de crecimiento de la economía canaria no va al mismo ritmo que la del resto del país. Según los cálculos de la COE de Tenerife, el Producto Interior Bruto isleño solo crecerá entre un 5 y un 6% para cuando acabemos este 2021. Canarias continúa siendo una de las comunidades con mayor tasa de paro y a esto se suma la inseguridad que aún planea sobre las decisiones empresariales pendientes de las restricciones y del ritmo de vacunación. La vinculación de Canarias con el turismo y el sector servicios contribuye a que la recuperación sea aún más lenta con respecto a otros territorios. Y de este tema vamos a hablar a continuación con José Miguel González, que es economista y director de consultoría de Corporación 5. José Miguel González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de hecho estos días leíamos algún titular que decía que la economía nacional viaja hacia la recuperación a bordo de un Airbus o un Boeing de última generación, mientras que la economía isleña lo hace en bicicleta. Bueno, realmente la expresión viene a colación desde la perspectiva del ralentizamiento que ha tenido nuestro proceso de recuperación y reactivación de la actividad productiva, sobre todo derivado de las restricciones a la movilidad. Hemos de pensar que aquellos sectores económicos en donde mayor necesidad tenemos de movilidad, porque son las personas las que consumen nuestros bienes y servicios, hacen que, sobre todo personas que están fuera de nuestras fronteras, hacen que en aquellos territorios, sobre todo territorios en donde necesitas un especial tipo de transporte, no es por carretera, sino por avión en este caso, y las disminuciones de trayectos que se han experimentado, hace que se retrase en mayor medida pues ese sistema de recuperación, algo que hemos podido comprobar pues en las diferentes pautas mensuales incluso que se hayan podido experimentar a lo largo del 2021. No está siendo tan rápida justamente porque el ritmo de vacunación todavía no ha alcanzado las ratios mínimas exigibles para que el nivel de contagio se detenga y obviamente la mejor política económica en este caso es una política sanitaria basada en la masiva vacunación de la población para justamente poder habilitar nuevamente esos trayectos y movilidad de las personas para que puedan consumir nuestros bienes y servicios. Hablamos de unas previsiones económicas que prácticamente se varían constantemente, precisamente teniendo en cuenta cómo es la evolución de la pandemia y ese ritmo de vacunación, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que si algo hemos aprendido de 2020 en adelante es que aquellos pronósticos a muy largo plazo pues quedan prácticamente obsoletos en tiempo real y lo que sí hay que establecer justamente es veracidad a la hora de planificar determinados tipos de actuaciones. Es decir, en un principio debemos de recordar que se planteaba 30 de junio como lugar objetivo del 70% de la vacunación de la población, algo que desde el propio mes de enero de este año pues ya generábamos informes diciendo que era de muy complicada consecución, sobre todo porque teníamos que incrementar por 8 el ritmo de vacunación inicial y la disposición de vacunas y la disposición también de medios materiales y humanos. Y al final, pues bueno, tristemente el tiempo nos ha terminado dando por la razón. Ahora el siguiente objetivo es antes de la finalización del verano, algo que ese objetivo sí es lógicamente cumplible. El 21 de septiembre es la finalización oficial, pero todos entendemos que a lo largo del mes de agosto se pueda llegar a ese efecto de cobertura sanitaria global para que en el último trimestre, incluso cuatrimestre del año, pues se puedan relanzar las carteras de pedidos de las diferentes empresas radicadas en Canarias y que se pueda consolidar también ese nivel de recuperación a lo largo del 2022 para que a lo largo del 2023, es cierto que no es a muy corto plazo, pero son las cifras que manejamos, se puedan llegar a recuperar pues aquellas cifras que disponíamos en 2019. Entonces se puede decir que si esa cobertura se lleva a cabo, como está previsto, de ese 70% de la población vacunada antes de que finalice este verano, precisamente esas previsiones que hace la COE de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con respecto a este año 2021 prácticamente se mantengan en ese 5 o 6%, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Sí, ese dato cuando finalizamos 2020, el ratio de crecimiento que dimos para la economía canaria es que nunca iba a recuperar más de la mitad de lo perdido del pasado año. El pasado año perdió un 20% y nosotros obviamente ya establecíamos que la tasa de crecimiento iba a estar por debajo del 10. Ya en la presentación del primer trimestre del año ya dijimos que estaba en torno al 5 o 6%, éramos los más pesimistas a la hora de plantear, pero es que la evolución del empleo y, como bien se decía antes, la evolución del descenso de personas incorporadas en un ERTE, pues hacía pensar que ese tipo de escenario. Y dentro de esos dos escenarios hay un escenario más optimista que está en torno al 6% y algo más pesimista en torno al 5%. Eso sería recuperar unos 3.700 millones de euros aproximadamente
aproximadamente de los más de 9.000 perdidos el pasado año, y eso haría que por ahora el PIB no sobrepasara los 40.000 millones de euros, algo que en 2019, por ejemplo, estaba en torno a los 48.000. Por lo tanto, esas perspectivas por ahora se van cumpliendo y justamente viene a colación de la ralentización en el proceso de vacunación y, obviamente, por las limitaciones a la movilidad, como decíamos antes, que es lo que impide que la cartera de pedidos de las empresas se evolucione de forma más positiva de lo que lo está haciendo en la actualidad. Sin embargo, parece que las previsiones difieren un poco las que hace la COE de las que hace el Gobierno de Canarias. Es verdad que la COE habla de una recuperación de cara al año 2023 y que la del Gobierno de Canarias apunta para finales del año 2022. Bueno, realmente el propio Gobierno de Canarias planteaba una tasa de crecimiento para 2021 cercanas al 9% y hace escasos 15 días pues, se incorporó también a plantear una recuperación del Producto Interior Bruto en torno al 6,3%. Por lo tanto, bueno, el propio Gobierno de Canarias ha hecho buena ese tipo de previsiones, siendo algo más moderado. Ojalá se cumplan los pronósticos que plantean el Gobierno. Lo que ocurre es que la economía no se relanza, una economía tan mordida como ha sido la economía canaria, con una tasa de crecimiento del 20%, inimaginable en cualquier otro momento de la historia económica de Canarias, no se relanza con tanta velocidad. Hay que recuperar conectividad y la recuperación de la conectividad, bueno, pues es cierto que no es tan rápida como la pérdida de esa. Y por el otro lado, hay un 12% del Producto Interior Bruto aproximadamente que procedería de la implementación de fondos públicos, de políticas públicas desde el punto de vista de la financiación de proyectos, que tampoco va a ser tan veloz como la historia reciente nos ha enseñado desde el punto de vista de la capacidad de gestión que plantean las propias administraciones públicas. Por lo tanto, nosotros seguimos por ahora esperando que no se cumplan nuestros pronósticos, porque eso sería retrasar un año más la recuperación, y si se cumpliera el del Gobierno de Canarias, justamente porque las buenas noticias vendrían con cierto tiempo de anticipación. Bueno, ya que nombraba la conectividad, hace tan solo unos minutos estábamos en el aeropuerto de Tenerife Norte viendo el comportamiento del turismo en esta operación salida y llegada de algunos de vacaciones, pero nada que ver con tiempos anteriores a la pandemia. No, justamente por la razón que planteamos antes, es decir, hay determinados tipos de procesos inseguros a la hora ya no solo de consumir nuestros bienes y servicios, que son perfectamente asumibles, sino de la repercusión que pueda tener a la vuelta pues de aquellos pasajeros que no tengan la pauta de vacunación implementada, por ejemplo, en su totalidad, con las restricciones que tienen a movilidad en sus países o regiones de origen. Por lo tanto, bueno, es positivo que este año va a ser algo mejor, cuando ya estamos preparando el informe del tercer trimestre del año y obviamente desde el punto de vista comparativo siempre va a ser mejor que el del pasado año, pero todavía quedaría mucho camino por recorrer y en un año no creo que lo consigamos el volver a recuperar pues aquellas cifras récord con 940.000 personas ocupadas que teníamos en 2019. Bueno, el caso es que en Canarias nos estamos encontrando con dos realidades diferentes. Un porcentaje amplio de población que está recibiendo esa doble pauta de vacunación, pero por otro lado, con los peores registros de contagios que habíamos registrado hasta ahora, José Miguel, esta situación sigue generando mucha incertidumbre, además con restricciones muy dispares según la isla en la que nos encontremos. Sí, lo que ocurre es que también la virulencia, la gravedad de los contagios, por fortuna, incorporando una cierta preocupación en lo que es la presión hospitalaria, más en atención primaria que en otras ocasiones. Es cierto que lo que se le recomienda también a las autoridades sanitarias es que el nivel de contabilización, ya no solo a nivel región, sino a nivel país, el nivel de contabilización de los contagios ya sea de algo diferente, es decir, el mero contagio que no sirva como método cuantitativo, justamente porque hay personas incluso con la pauta de vacunación o que sea un porcentaje ínfimo que se están viendo contagiadas. Bueno, eso entra en las estadísticas, pero desde el punto de vista de la implicación sanitaria no tiene la gravedad que tenía el pasado año. De ahí que, bueno, yo creo que
hemos aprendido a lo largo del 2020 y lo que llevamos del 2021 a saber gestionar este tipo de pandemia, y ahora yo creo que viene una versión nueva de esa gestión desde el punto de vista de la nueva contabilización de los contagios, porque si viéramos lo que es la fisonomía de las diferentes olas, pues bueno, pues vemos que esta quinta ola prácticamente se traga todas las anteriores. Es cierto también porque hay mayores niveles de contraste de la enfermedad que lo había en un inicio, pero bueno, al fin y al cabo el número estadístico es el número estadístico. Bueno, ¿y hay algún sector al margen del turístico, del servicios, que puede ir tirando un poco de la economía canaria? ¿Quizás de la construcción? Bueno, realmente tanto el sector de la construcción como el sector agrícola, sobre todo, el pasado año, por la relación que tiene con el ámbito de la alimentación, pues planteó valores añadidos brutos positivos en lo que es la contribución sectorial, y el sector, como bien decías, el sector de la construcción también, porque es un sector asintomático, valga la expresión sanitaria, desde la perspectiva de la oferta, no tanto así de la demanda. A partir de ahí, obviamente el sector hostelería y comercio, restauración y todo lo que lleva a cabo son la otra parte importante. Y hay un sector importante también en la economía de las islas, como es la propia administración pública, que prácticamente es una quinta parte de nuestra economía, ejecutando única y exclusivamente de forma fiel y ágil los capítulos 6 y 7 de todas las partes de la administración pública, pues prácticamente ya tendríamos un 20% garantizado. Eso unido a ese 12% que planteamos antes de fondos europeos, pues podríamos llegar pues que a una tercera parte de nuestra economía estuviera relativamente garantizada. Si a eso le unimos pues ese 6-7% que pudiera albergar tanto el sector de la construcción como el de la agricultura, bueno, al menos tendríamos de los 4 motores, pues 2 motores si no en pleno rendimiento, sino un alto rendimiento, a la espera, como decíamos antes, que se viabilicen carteras de pedidos por parte de las empresas en el ámbito ya más del servicio privado transaccional. Bueno, y en cuanto al panorama laboral, pasada la protección de los ERTES, ¿con qué previsiones trabajan? ¿Cuáles manejan? Bueno, mañana justamente conoceremos los datos de paro registrado, seguridad social y población en ERTE, y a partir de ahí se puede plantear una prórroga adicional, sobre todo para las economías insulares, en donde, como decíamos antes, necesitan algo más de tiempo, porque el problema no es en sí la existencia de un ERTE, el problema de la existencia del ERTE es que se pudiera convertir en ERE o que es otro de los síntomas que se están declarando, la conformación de concursos voluntarios de acreedores. Es decir, eso aboca pues, probablemente a la reestructuración de empresas en el mejor de los casos o al cierre de los mismos. Por lo tanto, la perspectiva es que es una medida que sigue existiendo. El ERTE fue implementada en 2012, ahora tiene otro tipo de connotación y sobre todo tipo de excepciones, pero el crecimiento económico está paralelizado a la tasa de paro. Por lo tanto, cualquier tipo de atisbo de mejora también hará disminuir el desempleo. Ahora bien, los datos que nos dio la encuesta de población activa el pasado jueves, pues justamente nos dice que todavía queda mucho camino por recorrer, porque lo que se ha experimentado es un incremento importante en la productividad. Es decir, se incorporan personas al mercado de trabajo, pero no todas las que deberían haberse incorporado, justamente por los contextos de incertidumbre en los que estamos viviendo. De ahí que la mejor de la solución económica es que más pronto que tarde se puedan volver a plantear esa prórroga, sobre todo por dejar clara la planificación económica laboral de las diferentes empresas que operan ya no solo en España, sino particularmente en Canarias. Pues iremos muy atentos a ese camino que aún queda por recorrer. José Miguel González, economista y director de consultoría de Corporación 5. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.